Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Acuario, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre ustedes y su persona especial, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte a mi canal. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a que participes en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Si te gustaría participar, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Atentos, atentas a las notificaciones de YouTube, porque al ganador o ganadora le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿vale? También hay hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo, así que si te gustaría adquirir una lectura conmigo, te invito a que entres a mi sitio web o a mi tienda de Etsy. Te estoy dejando toda la información que necesitas aquí abajito en la descripción de este video y también en el primer comentario, ¿vale? Acuario, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente, toma lo que resuena y el resto déjalo ir. Puede ser un mensaje para otra persona, ¿vale? Ok. Tenemos desestabilidad como la energía principal entre ambos. Querido Acuario, esta carta incluso nos puede anunciar separaciones. Vamos a mirar un poquitito más de qué se trata a nivel un poco más profundo. Esto generalmente nos anuncia una energía un poco más lenta, el 4 de bastos, ¿ok? Puede haber incluso falta de compromiso. Vamos a mirar un poquitito más ese 4 de bastos, la verdad. Me estoy quedando un poco curiosa con el significado, así que me gustaría mirarlo con el resto de las cartas. Vamos a mirar primero tu energía, Acuario. Tú tienes un 8 de pentáculos y la carta del loco. Siento que tienes ganas de liberarte de algo en particular, algo que no te está ayudando en tu crecimiento personal. Y vemos mucho que es como si le estuviéramos dando la espalda a esta persona. Es como, siento que quizá ya te estás aburriendo de alguna situación en particular y quizá ya no quieras estar en eso, ¿no? Ahora, tu persona tiene un 8 de bastos y un 7 de copas. Esto significa rápida decisión. Tu persona toma una decisión rápida acerca de algo en particular, pero vamos a observar un poco más de qué se trata. Posiblemente con respecto a ti, porque tenemos este 2 de bastos que te está mirando. Es como que elige por el amor y va hacia ti, y posiblemente tú ya estás mirando para otra parte. Ahora, hay una reina de espadas aquí al final de esta lectura. Muchas veces esta reina viene a cortar. Esta puede ser tu energía diciendo, no, muchas gracias, ya no quiero tu nivel de inestabilidad. Me aburrí, lo veo todo claro y ya no me importa. Pero muchas veces esta reina de espadas también nos puede hablar de influencia positiva o negativa por parte de otras personas. También te dice, cuida un poco tus palabras, o algunas veces podemos ser muy directos. Y te pide ser un poquitito más cariñoso, más cariñosa con tus palabras, ¿vale? Eso es como alguna recomendación que le puede llegar a alguien por ahí. Me gustaría mirar un poco más la energía de tu persona especial. ¿De dónde viene esta energía? Es como que rápidamente se da cuenta de qué es lo que quiere. Y con determinación va para allá también. Y tiene la visión puesta en ti. ¿Qué es lo que a mí me parece curioso? Es que tú no estás poniendo la visión en esta persona. Ok, me gustaría ver una carta más. Con la carta del diablo, vale. Siento que esta lectura nos viene como a anunciar precaución. Bien, con la carta del diablo. Tenemos la carta del sol al reverso. Esto nos habla de confusión y conflictos. Y con la carta de la fuerza al reverso es como... es como que hay mucha energía del diablo metida aquí. ¿Qué significa eso? Conexiones kármicas, por ejemplo. Patrones de comportamiento que pueden ser bastante tóxicos para la conexión. Codependencia también. Esta carta del diablo nos dice alto aquí, ¿no? Acá hay algo que tenemos que observar.
También ojo que esta conexión puede ser kármica y tú intuitivamente ya lo estás sintiendo. Esta persona quiere tomar cierta acción hacia ti, pero yo te diría, ten cuidado que quizás los cambios o las decisiones que está tomando no me parecen tan auténticas como me gustaría. Me gustaría ver más cartas de copas, más cartas de amor. Entonces, cuidado con caer también en viejos patrones con esta persona, que no esté repitiendo lo mismo, ¿ok? Me gustaría ver un poco más tu energía. Tenemos el 5 de copas. Y la carta del ermitaño. Yo te veo mucho a ti queriendo estar quizás solo o sola y sanar de acuerdo al dolor que te pudo haber producido esta inestabilidad o esta conexión en algún pasado. Yo te veo bien cortándolo y me gusta ver la carta de la reina de espadas porque acá hay mucha determinación y bienestar. Es como decir, no me aburrió esto, adiós, voy a velar por mí, por mi bienestar. Y esa carta, esa energía es tan empoderada al mismo tiempo. Me gustaría mirar un poco más. Bien, ojo con los malentendidos y las conversaciones que sean negativas. Mira, ojo que aquí hay una oferta de amor, que todavía no se está explicando, pero sí hay una oferta de amor que se quiere hacer. Si es que tú no lo estás esperando, no lo tienes presupuestado, esta persona va a llegar a hacerte una oferta de amor. Ahora, ojo que también tenemos una persona aquí con este rey de pentáculos que puede llegar a ser un poco egoísta a veces también, ¿vale? Si es que tú así lo quieres, si quieres dar vuelta a esto y sanarlo, puede ser porque esta persona realmente está interesada en ti, pero hay cosas que tú tienes que tener súper claras con respecto a tus estándares y tienes que saber qué es lo que estás dispuesto a aceptar, perdonar o hacer por otra persona, ¿vale? Es como que ahora tú tomas las riendas, muchas las riendas de esta situación y esta persona podría llegar a ser capaz de transformarse hacia ti, aunque siento que le podría costar bastante, pero de una forma u otra está tomando la decisión de hacerlo. Y viene con una oferta de amor y una oferta de amor que sea mucho más estable, ¿vale? Ahora, siento que todavía esto está en silencio y que el caballero de copas se mueve un poquitito más lento, por lo general, que por ejemplo el caballero de bastos o el caballero de espadas. Entonces quizás no va a llegar tan rápido como nosotros lo esperamos, pero es como que ocurre algo, tu persona se da cuenta, te está mirando, quiere tomar acción hacia ti, pero yo te diría, bueno, sigue prestándole atención a las banderas rojas y que el cambio que haya hecho esta persona sea auténtico y realmente pueda proveerte de la estabilidad que te quiere ofrecer ahora. Porque me hablan mucho como de como promesas falsas en ese sentido. Hay una parte de esta lectura que me dice, sí, esta persona quiere, pero es como si el aspecto negativo de esta persona tuviera mucho peso en él o en ella, ¿vale? Vamos a mirar un poco más. Interesantísima lectura, mis queridos chicos y chicas de Acuario. Porque me gustaría ver motivos o motivaciones para que esta persona quiera hacer estas propuestas, ¿no? No puedo dejar de pensar en ti y estoy muy agradecido por la lección espiritual. Quiero decirte cómo me siento, ¿vale? Lo vamos a dejar hasta ahí los mensajes porque me gustaría profundizar un poco más en las cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Qué es lo que necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Ok. Vamos a ver una más. Siento que esta persona te hirió mucho en el pasado. Esta persona quiere sin duda hablar contigo. Esta es una persona que se escapa de la conexión debido a su intensidad porque le tiene el miedo a la intimidad y escucha al ego. Esto es muy similar a la carta del diablo que tenemos acá. Pero si esta persona te ha traicionado anteriormente, siento que te ha causado mucho dolor y por eso es importante que le prestemos atención y siento que es muy válido también si es que tú no quieres estar con esta persona después de todo lo que ha pasado, pero claro, esta lectura te llega como
presta atención porque esto es lo que hay para ti y posiblemente esta persona venga con esa oferta de amor, pero para eso es muy importante que tú puedas hacer esta búsqueda espiritual con la carta del ermitaño, mirar hacia adentro y preguntarte si es que esto es lo que realmente te sirve para tu crecimiento personal. Es como si fuera esa persona que llega como justo cuando estabas ahí a media hora de terminar de olvidarlo y viene ahí y te hace y te hace como cuestionarte todo, ¿no? Por eso es importante que hagas una búsqueda espiritual y que tengas súper claro qué es lo que quieres, ¿vale? Y no aceptes menos a cambio, si es que digamos que quieres volver a estar con esta persona, si es que están en separación, o arreglar las cosas con esta persona, con mucha determinación tienes que tomar las riendas de la situación y establecer bien establecidos tus estándares. Vamos a mirar un poco más. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Y también vamos a estar mirando si es que se te recomienda esta conexión por parte de los guías espirituales. ¿Qué te dicen? Muéstrale al mundo tu yo real. Me gusta esta carta y me gusta lo que intuitivamente me están hablando acerca de esta carta. Muéstrale al mundo tu yo real. Esto significa primero dártelo a conocer a ti mismo en todos los sentidos. Ese proceso de autoconocimiento va a ser clave para que no vuelvas a pasar por lo que has pasado anteriormente. ¿Ok? Tú ya estás muy cerca de llegar a tu meta, ¿no? Y te dice, hay un nuevo ciclo romántico que comienza. O sea, no todo realmente está perdido acá. Sí siento que requiere trabajo. Esta persona sí viene con una oferta de amor, pero préstale atención a las cositas que hemos hablado durante este periodo. Si es que no es con esta persona y tú ya no quieres estar aquí, hay nuevo amor para ti. Bien, eso es importante que lo sepas porque lo mencionan con el Caballero de Copas y ahora con esta carta del nuevo ciclo romántico que comienza para ti. Puede haber otra persona ahí en tu campo energético que se quiere manifestar, ¿vale? Aún así, si es que tú quieres estar solo o sola, esto es importante también para que te puedas dar un espacio y un momento de reflexión, ¿vale? Poder soltar el pasado. Hay una gran parte de ti que todavía está mirando al pasado, quizás sufriendo por el pasado, y es momento de poder revisarlo como por una última vez y soltarlo. Soltarlo para darle espacio a algo nuevo también. Si es que tú quieres todavía estar con esta persona, ten absoluta claridad de qué es lo que quieres y no aceptes menos a cambio, ¿no?, de lo que tú estás entregando, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que nos recomiendan esta conexión. ¿Le recomendamos esta conexión a Acuario? Ok, gana más información. Puedes encontrar una resolución pacífica con el perdón, ¿vale? Elige una nueva dirección y sí. Vale, ok. Te dice, gana un poquitito más de información, por eso, si es que vuelve esta persona, lo ideal es no decirle inmediatamente, sí, te amo, casémonos, bla, ¿no? ¿Se entiende? No entregarnos inmediatamente, sino que darnos el espacio de estudiar a esta persona. El perdón parece que es una palabra importante, clave aquí para ustedes si es que quieren redefinir esto con esta persona. Hay un sí aquí para ustedes, pero sin embargo igual te recomiendan elegir una nueva dirección, elegir otra forma de hacer las cosas. Elegir una nueva dirección es elegir otra forma, otra vía de expresar lo que sientes, ¿no? Y que esta vez sea una conexión mucho más equivalente, recíproca, ¿no? ¿Vale? Yo insisto, de todas formas hay nuevo amor ahí para ti, ¿ah? Acuario, hay nuevo amor. Y vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Acuario para Acuario? Ah, va, ahí está. Ok, se me puso intenso esta persona. Se me puso intensa. Muy intensa. 6 de copas, quiere la reconexión, sanación contigo, quiere hacerte una oferta de estabilidad, dejar el pasado atrás con este 10 de espadas.
es como terminar con lo que hizo mal, definitivamente va a tomar acción hacia ti. Y con la carta de la papisa, quizás ahora está en silencio, cerrando esos ciclos, pero sin duda viene a la manifestación. Acuario, muy importante que escuches tu intuición, te conectes profundamente con, con tu intuición, porque todavía para mí hay algo aquí que todavía tenemos que develar, ¿no? Te dice, gana un poquitito más de información. Entonces, observa tu intuición y ve para dónde te dirige. Pero esta persona, sin duda, 6 de copas, la carta de la templanza y el caballero de pentáculos, ahí viene por ti. ¡Oh! Qué intensidad la de tu persona especial, ¿no? Y viene rápido, es como que hay algo que se dispara, se da cuenta rápidamente y viene hacia ti, quiere tomar acción con respecto a una sanación. Ahora, cuando todavía está la carta del diablo presente y está al derecho, para mí siempre es como alguna especie de signo de advertencia. Te dice, pero todavía tienes que prestarle atención a las banderitas rojas, ¿vale? Vamos. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber un último consejo para Acuario. Ok, nos dice, yo no estoy aquí para cumplir tus expectativas, ni tú estás aquí para cumplir las mías. Dejo ir aquello que no me pertenece. Esto tiene que ver con querer cambiar al otro. No podemos cambiar al otro, solamente es esa persona que se puede transformar a sí mismo, a sí misma. Es importante soltar esas expectativas y que los otros también suelten las expectativas que tienen sobre nosotros de cómo deberíamos ser o qué es lo que deberíamos hacer y soltar aquello que no te pertenece. ¿Vale? Nadie está aquí realmente en este mundo para cumplir las expectativas del otro, sino que para cumplir las expectativas de uno mismo. Entonces, sea como sea que te llegue eso, suelta lo que no te pertenece. Vamos a ver. Ok, tenemos la conchita de la estrella. Tenemos el bigote. Yo insisto, a mí este bigote, la carta de la papisa, la carta del diablo, la carta de gana un poquitito más de información, siento que hay cosas que todavía no se develan, quizás sentimientos también, no tiene por qué ser algo malo, ciertos secretos quizás, ciertos aspectos que están un poco más ocultos, que tienen que ser develados. El gato, con la energía del gato, aprovecha estos espacios de renovación como lo son las fiestas de final de año, de inicio de año, para limpiar tu energía pasada y darle el espacio a algo nuevo, ¿vale? Y con la carta, con el dije de la conchita con la estrella, es como si nos dijeran, no quiero decir familia de almas, pero es como si fueran como del mismo grupo energético. Entonces hay algo aquí que hay que observar, porque al final del día son personas muy distintas, pero que están como en el mismo espacio, en el mismo lugar. Y por eso como que se atraen, a pesar de que sean distintos o tengan distintas formas de hacer las cosas, por algo se están atrayendo uno al otro. Recuerden que lo que manifestamos en nuestra vida es un espejo de nuestro mundo interior. Por lo tanto, aprovecha estas instancias para poder mirarte y revisarte a ti mismo o a ti misma y darle el espacio al autoconocimiento. Yo sé que estuvo un poco enredado ese mensaje, pero para que me lo entienda, ojalá que te ayude, ¿vale? Esos son los mensajes que tengo para ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas de Acuario. Muchísimas gracias por estar acá. Les mando un abrazo desde el alma, que tengan un maravilloso nuevo año. Y nada, que les vaya muy bien. Nos vamos a ver en la próxima lectura. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.